Ahora has estado de viaje y te has hecho casi una ruta grande desde el norte de España hasta el sur. Sí. Aunque no desveles exactamente los detalles, tipo en qué barrio y todo eso, porque supongo que lo vas a ir publicando, Claro. y ahí está el misterio, ¿no? La magia. Claro. Pero va, cuéntame alguna mega historia que te haya pasado, porque tú me has dicho que has visto cosas peores que la peor que habías visto hasta el momento. Sí. Va, cuéntame alguna cosa. Bueno, entonces no vamos diciendo nombres. Venga. Pero no nombres de lugares, Sí, ¿vale? pero puedes localizar un poquito, eso sí, ¿no? Sí. Zona. Zona Murcia pasa Venga. muchas cosas. No sé por qué, tío, hay un montón de Los murcianos aquí son ilegalidades. estrellas, en este programa. Claro. Me acuerdo que me invitan en un pisito ahí a tomar algo y entro y olía además muy bien, como a, ¿sabes? Y me dice, no, mira aquí. Y, ¿sabes estas películas que abre la puerta, sale la luz y entras en paraíso? Sí. Pues este era el paraíso de la marihuana. Era un piso. Era un piso muy pequeñito, pero estaba todo hecho, era brutal porque era todo hecho muy bien, en plan un profesional. Sí. Todos los cables puestos de manera perfecta, todos los ventiladores de la misma marca que se movían sincronizado, las plantitas toda perfecta, el contador pinchado obviamente de la luz, pero pinchado bien, no pinchado con el culo, ¿sabes? No. Y luego bajo de ahí me dicen, vamos, nos metemos Y tú vas con la cámara. Yo sí. Y lo sabían. Sí, pero grabo mis pies y luego grabo adentro de la habitación sin grabar a ellos. Vale. No se sabe ni la dirección, ni Vale. la persona que me ha abierto la puerta, no Vale. se sabe nada. Luego bajamos, subimos otra escalera y hay la clásica puerta de metal, como de la cárcel, ¿sabes? Que tú abres así y te pasa la gente la droga. Sí. Y había una chica, pero una señora de 60, 70 años, que estaba muerta prácticamente. En plan, casi no podía caminar ni nada. Estaba comprando ahí desde la ventanilla. Le cae una cosa y casi no consigue recogerla. Bueno, no estoy grabando en ese momento, sigo subiendo y llego al final en una casa donde el tío abre varias cositas que tenía y tenía así de cocaína, muchísimo dinero en efectivo y digo, bueno, esto pero que son 3 días de... Ni sé qué va esto, ni es un día, porque ganan entre 2.000 euros al día vendiendo, imagínate. Y yo digo, bueno, y no puede ser. Estos no pagan Hacienda, ¿eh? No pagan Hacienda, no pagan luz, no pagan agua, no pagan Todo es nada. neto, ¿eh? Es todo para adentro. Hostia. Entonces, esta fue la primera plantación que vi y me pareció increíble el hecho que esté tan escondida en un piso tan normal y que no huele absolutamente a nada. Tú estás mirando la televisión con la habitación al lado y no huele a nada. Qué fuerte. Entonces, bueno, puede ser que un perro de la policía lo huele. Pero desde una persona kilómetros. no se entera de nada. Una persona no. Otro barrio, voy y empieza mal, porque un tío empieza a gritarme, no puedes grabar a los niños, etcétera, etcétera. Luego me reconocen 4 o 5. Buf, increíble. Todo el pueblo ahí gritando, etcétera, etcétera. Llega bien, la policía. esto es bien. Llega la policía, me pide la documentación. No sé por qué. Los chulos conmigo. No estaba haciendo absolutamente nada sino grabar. De hecho, me acerqué yo a la policía diciéndole, ¿me podéis dar vuestra opinión sobre este barrio? Dame tu documento, Así, esta fue la respuesta. Bueno, da igual. ¿Cómo se van? Coge una pistola, un tío, empieza a disparar al aire. Hostia puta. Porque me dicen, ponte ahí que te hacemos escuchar un pianoforte, así lo llaman, la pistola. Y empieza, pu. Y joder, te acojonas, Claro, ¿sabes? Es un peta fuerte. Y donde pero la pasé peor en este viaje fue Palmilla, esto lo puedo decir. Es un barrio... ¿Qué es Palmilla? ¿Dónde está? Palmilla, te diría Málaga. Vale, está por el sur, Te digo por Málaga. Andalucía, ¿eh? Te digo Málaga. Vale. Palmilla es un barrio que, a diferencia de la mayoría de los barrios que grabo, que como ya sabemos son gitanos, Sí. pero yo no es que voy en los barrios gitanos, yo voy en los barrios con la tasa de criminalidad más alta. Luego, por X factores y razones, son gitanos. En este caso son la mayoría marroquí, árabe, algerinos y subsaharianos. Norte de África. Toda África, toda en realidad. Norte, si hablamos de estos árabes, y también del sur. Y la vibra es muy diferente. Te miran, pero te repito, no son simpáticos ni nada. Y estoy en la primera calle, se acerca un coche, pero estos chicos eran gitanos, y me dice, Zaza, ¿qué haces aquí? Te ¿Todo habían bien? conocido.
todo bien, sí, pero un simpático que no te convence. Vale. Que un simpático que, bueno, un puñetazo te lo doy, ¿sabes? Es la mía. Pero baja, uno se hace una foto conmigo, mira, pixelame la cara, no quiero que grabe nada. Vale, todo bien. Sigo, hago mi video. Además, entrevisté un chico que era uno de los vendedores de droga más importantes de esta época. Sí. Actualmente en España. No, lo era en los años 80, luego se ha pegado 20 años y pico de cárcel. Pero me ha dicho, este barrio, cuando yo estaba aquí, había un montón de Ferrari, de coches top, porque éramos millonarios, yo hablaba con los colombianos. Un tío, vamos, muy interesante lo que me dijo. Cuando estoy terminando casi el vídeo, se acerca el mismo coche de cuando empecé de los gitanos, con el mismo conductor, pero al lado otra persona. Y el conductor me dice, en plan broma, mira, este es un criminal de verdad, hablando de su amigo. Y su amigo no está ni riendo ni nada. Yo, como siempre, voy con la cámara, porque estaba hablando del barrio. Y este amigo suyo me dice, pero ¿me estás grabando? Y digo, sí, tío, yo ya estaba grabando, estoy paseando por aquí para hacer un video. Si quieres, luego te piso la cara. No, baja del coche. Y me hace así como para agarrarla y sigue. Se veía en la cara en plan, te quiero matar. ¿Sabes de esto que están locos, tío? Que no hubo ni casi conversación. Nada. Y digo, tranquilo, en plan, no te pongo. Pum, y me quiere matar. Y ya, obviamente, te sube la adrenalina a tope porque son 3 tíos en un coche. Tú estás solo, ¿qué haces? Pues loco me digo, no, tío, tranquilo, de verdad, no te pongo, no pasa nada, se van. Lo convences para que no te haga nada. Para que no me haga nada. Se van. Pasan, te digo, 3 minutos y yo estoy hablando con unos niños que me están enseñando el bar y digo, chicos, ahora me tengo que pelear porque seguro vuelven. Ya sé cómo son estas cosas, ¿sabes? Se va con el coche, luego se lo piensa, joder, se ha ido con la cámara, puede ser que luego lo publica. Pasan 3 segundos, me giro y veo el coche que vuelve. Y digo, buah, tío, ahora es que tengo que hacer. Y me dice, Zaza, acércate al coche. Y digo, bueno, no, pero pon la cámara en el bolsillo, porque como han visto ya mis vídeos, saben que yo de alguna manera te grabo, porque, joder, es mi trabajo, te tengo que grabar, si no. Y me empieza a decir, no, tú esto no lo puedes poner, yo te voy a buscar, esto, el otro, me empieza a amenazar. Pero mientras me hablan, yo me giro y veo una patrulla de la policía que estaba llegando en mi dirección. Entonces... Salvado. No, pienso, bueno, ¿sabes qué? Cortamos aquí la conversación, si se ponen chulos, tengo la policía aquí y ya está. Y digo, no, chicos, tranquilo, de verdad. Empiezo, me voy del coche, hago 1 metro y llega la policía a tope, pum, se para así delante de ellos, baja un tío de 2 metros, calvo, clásico policía, sí, pero bestia pinchado, en plan exagerado, ¿sabes? Era una furgoneta, entonces se abre atrás y bajan como, te digo, eran 6 o 7 en total. Le abren las puertas y lo tiran a todo encima del capó. Y yo en ese momento ya le había dado a la cámara, entonces estaba así, una sensación fantástica de, ¿no? Hijos de puta, el karma, ¿ves? Hostia. Que yo no estaba haciendo nada. Tú te has acercado con el coche. Tú te has puesto chulo que me querías pegar y era violento, me quería robar el coche. Luego vuelves, sigue amenazándome. Ahora toma por culo, ¿sabes? Ahora vas a pillar tú, porque tú siempre que te lo piden, tú pixelas. Claro, sí. Si es una persona peligrosa, lo pixelo porque es peligroso. Si es una persona que me ha caído bien y me lo ha pedido, lo hago. Si también me ha caído mal, no quiero problema, ¿sabes? Lo único que no pixelo son personas que o me han dicho, o quiero salir en el vídeo, ponme, por favor. O personas que no tienen nada que ver. En plan, estoy paseando y hay un tío que está tomando un café a 50 metros. Claro. ¿Qué paso? Todo el vídeo sería borroso. Si tengo que borrar toda la persona, sería horrible. Total. Además es un lugar público y ya está. Mientras lo que más me ha impactado en este viaje desde el punto de vista humano, estaba en Albacete. Y estoy con estos chicos y le digo, mira, podemos ver un piso adentro para ver si son bonitos, si son como afuera. Es un barrio conflictivo de Albacete. Sí. Fíjate que Albacete no identificarías, ¿no? ¿Verdad? No, es la ciudad más tranquila de España. Sí, no lo diría nunca. No lo diría nunca. Sí. Albacete no identificas con peligrosidad ni con... No hay nada. Ni con mal rollo. No hay nada de Pero malo. hay un barrio. Pero hay un barrio, la 600, se llama La Milagrosa. Ajá. De milagro no hay nada. La poco milagrosa. El único milagro es como siguen sobreviviendo con 4.300 euros al año. Es el barrio más pobre de toda España. Sí, la renta media más baja. Estamos hablando de 350 euros al mes, tío.
Luego es verdad que no pagas luz, agua, gas, el lote de tienen comida, ayudas etcétera. y tal, pero Igual que compra con 300 euros. claro. Bueno, voy allá y le digo eso, puedo mirar adentro de un piso y me dice, sí, tenemos nosotros un piso para enseñarte. Entramos adentro de un edificio y como entro hay una señora tirada prácticamente al suelo, en muy mal estado, una señora mayor, y como nos ve empieza como a llorar y a cerrarse, ¿sabe? Las orejas. Estaba, vamos... Subimos y me dice, esta es su casa. Y digo, bueno, pero no entres. No, te la enseñamos solo así desde afuera. Empiezan a tirar patadas a la puerta. Y tío, la puerta se abre así de 10 centímetros. Por la cantidad de cosas que había dentro. Se llama síndrome de Diógenes. ¿Sabes? Y tío, el olor que he sentido... de basura... No, el olor que he sentido en ese momento, tío, pocas veces en mi vida. No tienes idea. Yo era imposible que la chica entraba en su piso porque no entiendo, creo que era una vagabunda prácticamente. El olor que he sentido, increíble. De hecho he puesto la cámara dentro para ver un poco y no lo he visto aún. ¿No has visto? No has revisado no sé la qué he cámara. grabado, no sé cómo está la condición. Pero luego cuando me he salido me ha impactado mucho que los chicos se reían de esta señora, ¿sabe? Le gritaban en la cara porque veían que más gritas, más se ponía, obviamente, ¿no? Más miedo le daba a la situación y yo le dije, chicos, joder, es una persona, ¿no? Hay que ayudarla, no tratarla así. Pero es siempre el mismo discurso, estoy solo, son 30 personas y tampoco que cambia lo que digo yo, ¿sabes? Si te parece normal reírte de una persona en estas condiciones, no creo que Federico, que te da un consejo, te cambie la visión del mundo. Además son situaciones un poco peligrosas y no quiero estar ahí haciendo el profesor de la vida, ¿sabes? Claro. Explicando a ellos cómo tienes que hablar o no. Pero me ha parecido todo muy, muy feo, muy incómodo, ¿sabes? Asistir a eso, a una falta de respeto exagerada, sobre todo una persona mayor que tiene un problema. Exactamente, tiene un trastorno mental y que a saber por qué ha acabado así. O sea, ¿dónde está el nacimiento de eso?